Hoy el Evangelio nos habla con unas imágenes, concretamente la imagen de la lámpara y el selemín. Y pues quisiera aprovechar para que conociéramos cómo eran estos dos instrumentos de la época de Jesús. Y en primer lugar, pues tenemos una lámpara de aceite. Estas lámparas de barro, pues precisamente se alimentaban con aceite de oliva. Y entonces vamos a usar una como estas. Estas tienen la forma de la palma de la mano, se adaptan muy bien y precisamente sirve para poder caminar en la habitación por la noche iluminando, y pues son muy prácticas porque son más o menos del tamaño de la palma de la mano. Y se alimenta con aceite de oliva normalmente se usaba. Entonces le echamos un poco, tiene una mecha en la punta y entonces pues simplemente se tomaba seguramente de alguna lámpara más grande que mantenía viva la llama, tomaban la flama, yo voy a usar un encendedor, y entonces ya se enciende la punta. Y de este modo pues se usaba la lámpara, y Jesús pues usa esta imagen que era algo indispensable por las noches para poder moverse, sobre todo en la casa. Pero luego, además de este elemento, Jesús habla de un selemín, y esa palabra seguramente es más desconocida para nosotros. Y es algo muy sencillo. El selemín es una caja, normalmente era de madera, yo aquí tengo una distinta, más pequeña, solamente a modo de ejemplo, una especie de cajón de madera en aquel tiempo, un poco más grande que esto, y que servía como medida. Era de un tamaño específico, convencional, servía para medir los granos y cereales en el mercado. Entonces, cuando la persona compraba, pues eso se usaba, se llenaba y se sabía que eso era una medida oficial para comprar, vender grano de cualquier tipo de cereales, sobre todo el trigo. Entonces, aquí, sabiendo esto, pues vamos ahora sí a leer el Evangelio de hoy a la luz de esta lámpara que me va a acompañar en la lectura de este Evangelio. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del selemín o debajo de la cama? ¿No es más bien para ponerla sobre el candelero? Pues nada hay oculto si no es para que sea manifestado, y nada ha sucedido en secreto sino para que venga a ser descubierto. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Les decía también: atiendan a lo que escuchan. Con la medida con que ustedes midan, serán medidos, y aun con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Palabra del Señor. Pues hemos escuchado este Evangelio a la luz tenue de una pequeña lámpara para hacernos una idea de qué es lo que está diciendo el Señor. Nosotros como cristianos somos esto. En medio de la oscuridad somos una luz. Nuestra vida no está hecha y nuestra fe no es solamente para para el ámbito privado, para que nosotros simplemente, pues eso, vivamos nuestra fe a puertas cerradas, ¿no? Entonces eso es lo que quiere decir Jesús cuando dice que la lámpara pues no se enciende para ponerla debajo del selemín, es decir, para que quede tapada y obviamente pues completamente oscurecida, encubierta, ¿no? Y ese sería ese ejemplo absurdo que obviamente todos oían y decían, pues obvio que eso sería algo ilógico. Pues así de ilógico o de ridículo sería el ser discípulo de Cristo, pero en privado, sin hablar de mi fe, sin compartir mi fe, sin mostrar
lo que yo soy y lo que yo creo y lo que yo vivo. Esta es la invitación de Cristo cuando nos habla de la lámpara que no se pone debajo del ceneví, sino en el candelero. Es decir, nos preocupamos de que esa luz brille en la habitación e ilumine la casa. En otra de las versiones de los sinópticos lo dice así: se pone en el candelero para que ilumine a todos los de la casa. Entonces, eso es lo que el Señor nos invita a hacer. Pero luego, no solo usó la imagen de la lámpara, sino, como hemos dicho, también la imagen del selemín, que hemos dicho que es esa medida. Y precisamente en la segunda parte de este evangelio, el Señor habla de una medida. Dice, con la medida con la que ustedes midan, serán medidos. Y entonces aquí aprovecha el evangelista de juntar estas dos imágenes para traer a la mente este punto. Y quiere decir que si nosotros somos duros de juicio, si nosotros somos demasiado estrictos y corrígidos, si nosotros juzgamos a los demás y estamos simplemente pues poniendo criterios demasiado estrictos para juzgar las acciones de los demás, el Señor el día del juicio nos medirá con esa misma medida, es decir, nos exigirá de manera estricta y nadie podrá, superar ese juicio. Como dice un salmo, si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque efectivamente somos pecadores y por tanto necesitamos ser amplios, necesitamos ser misericordiosos, comprensivos, porque normalmente solemos justificarnos fácilmente a nosotros mismos porque conocemos todos los atenuantes, conocemos todas las condiciones o condicionantes que nos han llevado a fallar. Fácilmente decimos, bueno, pues sí, me equivoqué, pero pues en realidad yo no quería, en realidad, bueno, tantas justificaciones que podemos ponernos a nosotros mismos. Pero cuando se trata del prójimo, ahí sí que solemos o podemos ser inmisericordes y podemos realmente traer a la mente no atenuantes, sino agravantes y poder decir todo lo que vemos mal en la persona y lo culpabilizamos con facilidad. Es un peligro. Por tanto, el Señor hoy nos invita a recordar que con la medida con que nosotros midamos, seremos medidos. Hay que ser amplios, no estrechos con los demás, saber perdonar con facilidad. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a descargar la aplicación Mensis Eucharisticus, Mes Eucarístico, que es una herramienta maravillosa para tu oración, para tu vida espiritual, para prepararte antes de misa o para dar gracias después de misa. Hice esta aplicación basándome en un libro del mismo nombre que es sumamente profundo y bíblico. Encuentras los enlaces aquí debajo en la descripción y es compatible con todos los teléfonos celulares y tablets.